¿Cuántas horas has perdido en Twitter debatiendo por el nuevo trending topic? ¿Cuántas veces has sentido que tú tienes la respuesta perfecta para ese conflicto que parece nadie ha podido solucionar? ¿Sientes que tienes intereses diversos y no sabes cómo integrarlos? En el momento en que nosotros vemos que un suceso se hace viral, sentimos la necesidad de opinar. Pensamos cómo lo hubiéramos solucionado, cómo hubiéramos actuado o cómo hubiéramos lidiado con esa situación. En esta temporada de Angular, te presentamos 12 casos donde imaginamos qué hubiéramos hecho. Y expertos nos explican la mejor forma de manejar las cosas desde su enfoque, para que sientas la conexión con el tuyo. Somos René, Mayra, Sofía y Renata. Y esto es Angular. Imagina que una emergencia sanitaria invade el planeta, afectando la economía y la salud mundial, cambiando la vida de millones de personas en todo el globo. ¿Qué lado oscuro de la humanidad surge cuando ésta se enfrenta a la necesidad de empatía? ¿Qué pasa cuando la solución depende de nosotros? ¿Por qué no accedemos a la información si la tenemos cerca? ¿Qué harías tú para solucionar el problema? Si imaginamos una pandemia, también debemos imaginar gobiernos tomando medidas sanitarias, creando protocolos que les permitirían contener y salvar a la mayor cantidad de vidas posibles, así como proporcionar a sus ciudadanos la información necesaria. Pero, ¿cuántas grietas existirían en esta comunicación? En el caso de comunicación, pues el protocolo es muy claro en cuanto a seguir a instituciones que realmente son confiables. En el caso de un problema de salud, como una pandemia, pues esa sería la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y en el caso mexicano, la Secretaría de Salud. Cuando hay una crisis y hay un protocolo de atención, al final el eje y el centro va a ser la protección de la salud y de la dignidad humana. Pues una campaña tiene que planearse desde que se detecta el origen, ¿no? Dónde se están dando los contagios, quiénes son las personas cercanas a los contagios, cómo se está dando más entre qué poblaciones, y dirigirla a ellos desde el origen para que conozcan todo, ¿no? Es una estrategia de por qué medios les vas a llegar, cuáles consumen, de qué forma hablan. Siempre cuando hablamos de campañas y su nivel de impacto, de efectividad, tiene que ver con establecer indicadores y métricas muy claras. Es efectiva en el sentido de que pues logre los objetivos que serían la prevención, decirle a la gente cómo tiene que reaccionar ante ciertos síntomas, cómo tiene que cuidarse para pues, no contagiarse. Y cuando hablas también de campañas específicamente de salud, yo creo que el hecho de que tengan un respaldo científico y que tengan un respaldo del sector salud va a ser sumamente importante, porque al final lo que vas a invitar a la población es justamente o a que sigan ciertas medidas o a que consuman cierto medicamento o a que eviten ciertas conductas. También en la medida en la que se promueva información que dimensione realmente cuál es el tamaño del fenómeno, es decir, que no genere pánico innecesario. La comunicación política es la responsable de producir la difusión y la diseminación de los datos a través de los medios de comunicación masivos en un entorno político. En la era actual es común contar con muchas fuentes de información, tantas que a veces se vuelve realmente abrumador saber elegir la correcta. Y eso abre la puerta a muchos oportunistas de Internet que en realidad tienen segundas intenciones. La OMS empieza a hablar de un término que es el de infodemia, ¿no? Que era curioso porque se señala que
más grave que una pandemia en sí misma puede ser la desinformación que tenga la gente al respecto. El que se haga una fake news tiene que ver con la divulgación y con la propagación que la gente hace de ella y que se vuelve viral, ¿no? Entonces, cuando compartimos información que no verificamos o que no estamos seguros de que sea información verídica, que sea información comprobada, entonces estamos haciendo un efecto justamente de desinformación. Es un mensaje que es falso o que en todo caso es engañoso, que puede tener algún sustento en la realidad, pero en realidad es engañoso y que tiene como objetivo manipular la opinión pública, hacerles creer que está ocurriendo algo que en realidad no está pasando. Supongamos que en medio de toda esta crisis mundial, grupos comienzan a distribuir información acerca de teorías que afirman tener datos que van en contra de los oficiales y que incluso contrarrestan los hallazgos científicos, que causan pánico y desconcierto masivo. ¿A quién le creerías? Les ponen una entrada o algo que sea muy llamativo y se queden con esa idea. Entonces, de todo lo que pudieron haber leído, va a sonar más porque tienen una estrategia para que permee. Es relativamente sencillo plantar ideas, dudas, informaciones que pueden desconcertar y que pueden llevar a, de veras, un fenómeno de manipulación. ¿Por qué? Porque a la gente al final le cuesta trabajo darle seguimiento a esa información y se queda con lo primero que le dicen y no cuestiona y no verifica que realmente es información fidedigna. Si yo escucho una noticia falsa que coincide con lo que yo creo, ¿sí?, y yo tengo la impresión de que sé más sobre ese tema, es más factible que la crea y actúe en consecuencia. Creo que al final eso es lo que están buscando todas estas campañas de desinformación, generar un caos también en las personas. Pensemos que esto escala tanto que figuras famosas y reconocidas internacionalmente usan su voz para dar difusión a estas teorías. Y no solo eso, sino que afirman y difunden contenido que no está respaldado científicamente, mientras que la información que sí lo está pierde foco cada día. Esta poca cultura que tenemos de la ciencia también nos hace muy susceptibles a caer en engaños, como las teorías de la conspiración. Y es cuando hablamos de fanatismos, ¿no? Fanatismo hacia un líder político, religioso, social, fanatismo incluso lo vemos en las redes sociales hacia generadores de contenidos y que simplemente a lo mejor consumes por querer consumirlo, porque lo consumió, vas a repetir un discurso porque lo dijo, es el líder, y realmente es una cuestión de que terminas totalmente cegado porque crees en lo que te están diciendo las personas y porque probablemente muchas veces nace de una necesidad tuya, de necesitar creer en algo. Entonces, ¿te has preguntado cuántos filtros pasa la información que llega hacia ti? Y en esta situación, ¿qué harías tú? ¿Confiarías en la información oficial o en la información de los grupos opositores que llegan hacia ti de la mano de tu artista favorito? Quédate con nosotros para comprender y cuestionarnos cuál sería el impacto mediático de un suceso como el que estamos imaginando. Estás en tu programa Angular. Los avances tecnológicos y médicos se unirían en pro de una crisis de este alcance para dar búsqueda a una posible vacuna o cura. Pero, ¿y si la inmediatez de los resultados y la eficacia de los líderes mundiales en el área de salud despertaran la sospecha de estos grupos que tienen otros datos? Los grupos que se llaman antivacunas son movimientos que surgieron hace bastantes años a raíz de una desinformación que surgió precisamente por un investigador que hizo mal uso de la ciencia. En no querer vacunarte y en difundir todo ese tipo de noticias solamente demuestras que tienes cero empatía por las otras vidas humanas que viven alrededor de ti. El que traen principalmente actualmente es que generan autismo, es que tienen ciertos químicos en porcentajes muy bajos para crear las vacunas que ellos mencionan que son malos para la salud. Ellos sustentan el no querer vacunarse por el hecho precisamente de que no quieren causar toxicidad, por ejemplo, al organismo. Y el objetivo de la medicina es preservar y cuidar la vida lo más posible que sea para evitar muertes innecesarias. Como ya vimos anteriormente, a veces la realidad científica no logra comunicarse de la mejor manera a la sociedad. Las teorías se propagan y las opiniones y posturas se manifiestan por medio de las redes sociales y los grupos de conversación. La desinformación es terrible porque ahorita todos creemos de boca en boca. Las vacunas normalmente suelen tardar bastante tiempo en salir al mercado porque requieren una serie de experimentos, tanto a nivel celular, en modelos que les llaman in vitro,
como en modelos animales y posteriormente experimentar ya en humanos, y eso pues lleva bastante tiempo. Al estar en medio de una pandemia, yo creo que todo se debe de acelerar, todos nos aceleramos. A veces suelen salir más rápidamente por la premura o la emergencia que suele haber de ciertas enfermedades, y pues es un modo de contención. Todo en medicina, todo tiene riesgos, todo es complicable. Probablemente hay estudios en los que se indican que sí hubo un caso detonante de que después de alguna vacuna pasó y lo vimos en pandemia, y probablemente de ahí se agarran ellos y dicen yo no quiero. Al saber, por ejemplo, que tienen contenidos de ciertas sustancias químicas, argumentan que las vacunas por alguna razón les va a causar un efecto tóxico, cuando realmente no es así. Tienen por ahí algunos argumentos de estudios e incluso uno muy específico de un médico, pero que se dio a conocer que era ficticio, que él sí tenía realmente por ahí algún negocio, algún interés de por medio. La crisis no solo era médica, era social, económica, era una crisis también de gobierno. Los países estaban enfrentando un poderoso cambio y los rumores, el dolor y la muerte de los seres queridos se elevarían cada día. Ante esto, los médicos de todo el mundo presentarían un frente unido en los hospitales llenos. Una persona no vacunada tiene riesgo de contraer pues cualquiera de las infecciones con las que se cuentan vacunas para prevenirlas. Estudiamos mucho y no solo nosotros, sino esta gente que está detrás de toda esta creación de las vacunas. Estudias mucho siempre para el bienestar de esa persona y que llegue alguien que sobre todo históricamente eche a perder avances tan importantes como el erradicar una enfermedad y que por esta desinformación vuelva algo así de importante, pues yo creo que sí nos define como sentimiento de coraje. No tengan temor, que no tengan desconfianza de las vacunas. Ya han sido probadas, ya han sido evaluadas en cuanto a la bioseguridad. No hay toxicidad, no hay daño digamos, en otros tejidos que pueda ocasionar efectos secundarios graves. Y lo que sí van a acarrear o sí van a ocasionar en este caso es una prevención a una enfermedad que sí les puede llegar a ocasionar la muerte. Muchas personas tienen catalogadas a las personas del área de salud como pues muy creídas, con cierta manera de ser. Y sí, hay de ese tipo de personas en el área, pero aquí tiene que ver un poco más la relación médico-paciente. Los invitaría a una estancia hospitalaria donde este tipo de enfermedades se viven y que vean que, pues la comparación, ¿no?, de un caso vacunado y un caso no vacunado. Tener más empatía con las personas, tener más empatía con el área médica de salud, conocer un poco más del tema, abrirnos a tener estos hábitos de leer. Aunque los mitos de la pandemia no terminarían ahí. Imagínate pastillas de cloro de ingesta oral, que te pueden curar, o chips que te controlan y monitorean, así como teorías sobre conspiraciones mundiales para establecer un nuevo orden, y un sinfín más de leyendas que circulan en la red. Probablemente en lo que más afectó es en un retraso de haber hecho lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque la gente no se trataba por esta incredulidad de no es eso lo que tengo. Sobre todo el cuidado que no se tuvo de contagiar, porque al no creer, pues no lo tienes cualquier otra cosa, menos eso, aunque encaje todo, y pues no te tratas, no tienes cuarentena, no se hace lo que se debió de hacer y probablemente esto nos llevó a un problema mucho más grande. A veces cuando se le habla a las personas con un lenguaje más sencillo, pueden comprender y entender tanto la peligrosidad de una enfermedad o las consecuencias de no vacunarse, como la forma de prevención de esa enfermedad y evitar que haya, por ejemplo, repuntes de casos de esa enfermedad. Lo que más puedo recomendar es que la cita con tu médico, así sea hablando de tu médico general de cabecera familiar, es preventiva, no es cuando estás enfermo. Es decir, lo que todos sabemos y sé que existe en la mente de todos y nadie lo hace, tu chequeo anual o semestral, eso evitaría completamente el que tú te estés automedicando. Ahora que ya exploramos la parte comunicacional y médica de este panorama imaginario, quédate con nosotros para abordar un tema aún más intrigante. ¿Qué nos hace reaccionar de la manera en que lo hacemos? ¿Qué hay detrás de la incredulidad y la apatía? Y lo más importante, ¿con qué te quedas tú de todo esto? Para ti, Angular. ¿Alguna vez te has preguntado por qué creemos lo que creemos? Y en este caso en específico,
¿Qué emoción crees que sirva de impulso para elegir creer un discurso o el otro? Primero, por ejemplo, hay que entender que cualquier cambio, no importa si es a favor o en contra, suele influir en la resistencia de las personas a ese cambio, ¿no? O sea, solemos evitar algo que nos modifica. Podemos recurrir a varios rasgos de personalidad o comportamiento social, por ejemplo, poca tolerancia a la frustración, las personas que son desconfiadas de las autoridades o que simplemente no creían que existiera la enfermedad como tal o que les pudiera pasar a ellos. De repente entramos como en una especie de negación, tal cual como si fuera un duelo, una negación de que lo que están diciendo que está pasando es algo como real. Hasta que las personas no tenemos evidencia o vemos y constatamos que eso que está pasando es algo que es tal cual, ¿no? Hay diferentes formas de explicar el por qué no nos quedamos con una información y queremos saber varias, pues supongamos teorías o informaciones, si se puede decir de esa manera, porque siempre pues buscamos respuestas, ¿no? Y depende de quién lo dijo, es que tan serio lo empiezo a tomar y con qué fuerza o con qué veracidad llega hasta mí y de ahí como yo empiezo a manejarlo. Las teorías nos brindan de alguna manera pues un cierto tipo de explicación a ciertos factores que quizás no entendemos o que erramos entender. Base también en la religión, cómo explica ese tipo de cosas, pues esto también puede suceder. Esta frase famosa de hasta que no ves, no crees, es un poquito lo que explicaría por qué muchas veces, ay, no es cierto, son rumores y cosas por el estilo, ¿no? A lo largo de la historia, han existido diferentes grupos de conspiranoicos que se han opuesto al sistema, que han asegurado tener pruebas y en la actualidad han retomado fuerza y crecido en número. Yo pienso en líderes de opinión como personas que están respaldadas por instituciones, organismos o medios de comunicación serios, formales, que ya tienen una trayectoria y los respaldan precisamente porque son expertos en algún tema, tienen investigación, publicación, reconocimiento en su área y por eso se vuelven importantes o han incidido en la sociedad con su trabajo, ¿no? De alguna manera, por eso se vuelven representantes de la sociedad. Se consideran como las voces de la verdad. La parte es, ¿cuál verdad? ¿No? No siempre estos líderes de opinión o estas fuentes de información son personas que tienen la información real. Muchas veces es porque tienen voz, porque tienen un foro a través del cual lo dicen, se vuelve como una verdad. Y más si es influencer, para ellos es una figura como representativa, de autoridad, que quieren seguir su modelo, entonces siento que por eso tienen a veces más poder que quizás un doctor, así que lo ven de una autoridad diferente a la mía, ¿no? No puedo empatizar con él porque hasta ni le entienda quizás en su lenguaje. Tiene que ver con afinidad en la edad, en el sistema económico al que pertenecen, el tipo de modelo o imagen que proyectan y que los usuarios quieren seguir o quieren formarse como ellos. Como hemos visto, es importante entender que el cerebro humano funciona de maneras sorprendentes, incluso en situaciones de mucho estrés y presión, y que la influencia externa siempre tiene poder en las acciones internas. Es un sesgo que le llamas un sesgo que tiene que ver con una distorsión cognitiva. El halo de credibilidad y de verdad que tienen algunas personas que nosotros le damos ese peso porque por lo que dicen o hacen o por la admiración que le tenemos, la cubre a la persona un halo como de veracidad, como un halo de lo que dice es algo verdadero porque se coincide o porque se vincula con algo que yo también creo, que yo también siento. También tiene que ver con que no hay discernimiento en muchas ocasiones de la calidad de la información que transmiten. No me imagino, por ejemplo, que se pongan a investigar los estudios de un influencer. Hay teorías que hablan, por ejemplo, de esta cuestión de las distorsiones cognitivas, de estas cuestiones donde cuando reconozco, veo características semejantes en las demás personas a las mías, asumo y pienso que somos iguales en sentido de gusto y de creencia. Es un terreno fértil de investigación de cómo los influencers están impactando en el comportamiento de las masas. Cuando estas percepciones, porque además tienen que ver
con distorsiones cognitivas y percepciones cognitivas de las personas se juntan. Entonces yo asumo y considero que la persona que está frente a mí, con la que coincido en muchas formas de ser o de pensar, seguramente voy a coincidir en todo lo demás. Y entonces en automático asumo, agrego eso que dice o haga a lo que yo digo y me es más difícil rechazarlo. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, que nos ayuda a entender qué hay detrás de las conductas y el porqué de ciertas acciones individuales o en masa. Opinar no es difícil para nadie. Pensamos tener las mejores soluciones y nos animamos a decirles a otros la forma más adecuada de actuar desde nuestra trinchera. Sin embargo, quienes realmente tienen los caminos ideales para solucionar conflictos son los expertos. Y confiamos en que cada uno de nosotros se pueda convertir en el experto que tiene la respuesta correcta. Lo que platicamos aquí como un imaginario, en realidad ya sucedió. Y probablemente tú ya sepas de lo que estamos hablando. Soy Sofía de la Riva, estudiante de la licenciatura Producción de Medios Audiovisuales. Gracias por acompañarnos. Esto fue Angular.